sisters, friends, one of the things that I really miss a lot is seeing your faces. I don't know if you are smiling or not. I assume that you are smiling, and I assume that you are happy. Amen. Because you are in the house of the Lord. Amen. Yo creo que estamos contentos porque estamos en la casa del Señor. Amen. Pero extraño mucho ver esas sonrisas. Mirar sus caras y no poder ver, no cabe duda que nuestra sonrisa dice mucho, ¿verdad? Our smile says a lot. Let's pray. Dear Lord, thank you for the word that you will come this morning to your people. May the Holy Spirit touch my mouth and our hearts. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Amén. Amén. Seguramente que ustedes, hermanos, hermanas, amigos, han escuchado muchos sermones acerca de esta historia. Bueno, yo también los he escuchado y también los he predicado. Surely you have heard many sermons on this story. I have also listened to them and preached them. Sin embargo, hoy quiero enfocarme en Pedro. En Pedro y las lecciones que podemos nosotros aprender sobre su aventura caminando sobre el agua. However, today I want to focus on Peter and the lessons we can learn from his adventure walking on water. Pedro, un hombre que con su forma de ser tan impetuosa, arriesga todo al decidir ir al encuentro de alguien que se dice ser Jesús. Peter, a man who, with his impetuous way of being, risked everything when deciding to go meet someone who claims to be Jesus. Este es el inicio de una de las historias más grandes de todos los tiempos que promueve la fe. This is the beginning of one of the greatest stories of all time, which promotes faith. La escritura nos dice que Jesús decidió ir a descansar, reflexionar y orar después del gran milagro de alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Scripture tells us that Jesus decided to go to rest, reflect, and pray after the great miracle of feeding 5,000 people with 5 loaves and 2 fish. Por otro lado, Jesús envía a sus discípulos a que se adelanten y crucen al otro lado. Encontramos entonces una barca llena de hombres cansados. Ya era tarde. On the other hand, Jesus sent his disciples to go ahead of him and cross to the other side. We then find a boat full of tired men. It was late. En medio de la noche, la barca comenzó a ser fuertemente zarandeada por las olas y los discípulos comenzaron a sentir miedo. Se sentían abandonados, cansados y solos. In the middle of the night, the boat began to be tossed strongly by the waves, and the disciples began to feel fear. They felt abandoned, tired, and alone. ¿Alguna vez se han sentido de esa manera? Had you ever felt this way? En medio de la noche, los discípulos vieron lo que pensaron. Era un fantasma. Era Jesús
su mejor amigo, quien caminaba hacia ellos sobre las aguas. Pero ellos entraron en pánico. In the middle of the night, the disciples saw that what they thought was a ghost, but it was Jesus, their best friend, who was walking toward them on the water. But they panicked. La escritura nos narra entonces la acción de Pedro dejando apresuradamente la barca para reunirse con Jesús, mientras los otros discípulos se quedaron en el bote. Pedro se arriesgó a ser un tonto, a parecer un tonto. The scriptures narrate the actions of Peter hurriedly leaving the boat to meet Jesus while the other disciples stayed in the boat. Peter risked looking like a fool. Él se aventuró a lo desconocido y fue entonces cuando ocurrió el verdadero milagro. Muy a menudo nosotros pasamos por alto el milagro y nos volvemos rápidamente a criticar a Pedro. Hablamos de cómo él en un acto de osadía caminó hacia Jesús sobre las aguas para luego llenarse de temor y hundirse. He adventured into the unknown, and that's when the true miracle happened. Too often, we overlook the miracle and quickly turn to criticize Peter. We talk about how he, in an act of bravery, walked toward Jesus on the water, only to be filled with fear and then began to sink. ¿Por qué no me enfoco en la parte del temor y el hundimiento de Pedro esta mañana? Es una pregunta. Bueno, porque el punto es que él caminó sobre el agua. Why don't I focus on the part where Peter starts to fear and begins to sink? Well, because the point is that he walked on the water. Sí, comenzó a hundirse. Pero mientras sus amigos miraban seguros desde la barca, Pedro caminó sobre las aguas tratando de llegar a Jesús. Yes, he began to sink, but while his friends watched safely from the boat, Peter walked on the water trying to reach Jesus. Hay aquí 3 lecciones valiosas que podemos aprender de Pedro, que nos ayudarán a nosotros también a caminar sobre las aguas. There are 3 valuable lessons here that we can learn from Peter, which will also help us walk on water. La primera es la fe. La fe es una parte importante de la duda. ¿Alguna vez te has cuestionado si realmente le importas a Dios y le importa lo que te pasa? ¿Dónde está Él cuando más lo necesitas? The first is faith. Faith is an important part of doubt. Have you ever wondered if God really cares that what happens to you? Where is He when you need Him most? La fe nos mueve a seguir adelante. La fe nos ayuda a tomar riesgos. La fe nos dice que busquemos a Dios, que confiemos y que oremos incluso cuando no tengamos ánimo para hacerlo. Faith propels us to move forward. Faith helps us to take risks. Faith helps us to seek God, to trust and to pray even when we don't feel like it. Dejar el bote para dirigirse al agua es escoger la fe sobre la duda. Leaving the boat to head for the water is choosing faith over doubt. Lo importante es mantenerse enfocados
en Jesús. Caminar sobre las aguas no significa que no tengas dudas. Significa que cuando una crisis de fe te esté llevando al fondo, vuelvas la vista a Jesús y comiences a caminar una vez más. The important thing is to stay focused on Jesus. Walking on water does not mean that you have no doubts. It means that when a crisis of faith is taking you under, all you have to do is turn your eyes to Jesus and start walking once more. Recuerda que siempre hay un espacio para tus dudas y preguntas. Recuerda no enfocarte en el fondo. Levántate y mantén tus ojos en Jesús. Él es tu fuente de fortaleza cuando las pruebas vengan. Remember that there is always room for your doubts and questions. Remember to not stand at the bottom. Get up and keep your eyes on Jesus. He is your source of strength when trials come. Vuelve a Él. Mantén tu mirada en el Salvador y no te distraigas por las olas de inseguridad que pasan alrededor tuyo. Edifica tu fe en Jesús y luego sigue adelante. Come back to Him. Keep your gaze on the Savior and don't be distracted by the waves of insecurity that crash all around you. Build your faith on Jesus and then keep going. Amen. La segunda lección que aprendemos de Pedro es su habilidad de arrepentirse de sus errores. ¿Recuerdas cuando los apóstoles estaban cansados y asustados en el barco? Jesús estaba ahí. Él siempre estuvo ahí. Jamás quitó la vista de sus discípulos. The second lesson we learn from Peter is his ability to repent of his mistakes. Do you remember when the apostles were tired and scared in the boat? Jesus was there. He was always there. He never took his eyes off his disciples. Sin embargo, cuando ellos no pudieron verlo, se llenaron de temor. Ellos eran los hombres que caminaban lado a lado con Jesús. Fueron testigos de sus incontables milagros y aún así, cuando Él se fue por un momento, ellos dudaron. However, when they could not see Him, they were filled with fear. They were, by the way, the men who walked side by side with Jesus. They witnessed His countless miracles. And yet, when He left for a moment, they doubted. Por eso, aun cuando vieron a Jesús caminar hacia ellos, no pudieron reconocerle. A pesar de eso, Jesús siempre estuvo y estará ahí. This is why even when they saw Jesus walking towards them, they could not recognize Him. Despite this, Jesus was always and will be there. Amen. A veces pasa lo mismo con nosotros. Si pudiéramos ser como Pedro, seguiríamos adelante y nos tomaríamos de la mano del Señor, que siempre está extendida para nosotros. Sometimes the same thing happens with us. If we could be like Peter, we would go ahead and hold the Lord's hand, which is always reaching out for us. Yes. Hermano, hermana, amigo, ¿te encuentras en medio de alguna situación difícil? ¿Quién no, verdad? O tratando de cambiar algo en tu vida.
Quizás lograste avanzar un poquito, pero de repente todo volvió a derrumbarse. Are you in the middle of a difficult situation or trying to change something in your life? Maybe you managed to advance a little, but suddenly everything fell apart again. Si no lo sabes, ya has caminado sobre las aguas. Caminaste sobre las aguas cuando decidiste que no ibas a permitir que nada de lo que pasara en tu alrededor te robaría la paz. Caminaste sobre las aguas cuando decidiste soltar el problema y confiar más en Dios, que es más grande que tus problemas, o cuando tomaste la decisión de enfrentar tu pasado, perdonarte y perdonar. If you don't know it yet, you have already walked on water. You walked on water when you decided what you were not going to allow anything that happened around you to steal your peace. You walked on water when you decided to let go of the problem and trust God more, or when you made the decision to face your past and forgive yourself and forgive others. Dice la Escritura que debido al viento, a que el viento soplaba con fuerza y las olas eran altas, Pedro se asustó. Él empezó a hundirse y clamó, Señor, sálvame. The scripture says that because the wind was blowing so strongly and the waves were high, Peter was scared. He started sinking and called out, Lord, save me. De la misma manera, puedes sentirte débil y entrar en pánico, dejando que el miedo y la ansiedad se apoderen de ti, empujándote a regresar a donde estabas. In the same way, you can feel weak and panic, letting fear and anxiety take over you, pushing you back to where you were. Jesús tomó la mano de Pedro y lo confortó. De la misma manera, Él siempre tomará la tuya y te sostendrá. Jesús took Peter's hand and comforted him. In the same way, He will always take your hand and hold you. Yes. Si temes, caes o dudas, solamente trata de encontrar la mano de Dios. Levántate, extiende tu mano, sigue adelante, tómate un día a la vez, vuelve una vez más al camino con la ayuda de Jesús. If you fear, fall, or doubt, just trying to find God's hand. Get up, extend your hand, keep going, take one day at a time. Get back on the road once more with the help of Jesus. Por último, la tercera lección que aprendemos de Pedro en esta historia es que Cristo Jesús sabe, conoce nuestro potencial y nos va a impulsar a alcanzarlo. The third lesson we learn from Peter in this story is that Christ knows our potential and will push us to reach it. Dios quiere que nos volvamos como Él. No porque Él tiene un ego muy grande, sino porque Él sabe que ese es nuestro camino hacia el gozo y felicidad eterna. God wants us to become like Him. Not because He has a very big ego, but because He knows that this is our path to eternal joy and happiness. Quizá te encuentras satisfecho siendo solamente una buena persona promedio.
Pero nuestro Padre Celestial quiere que sus hijos se esfuercen por ser más como Él. You may find yourself satisfied just being an average good person, but our Heavenly Father wants His children to strive to be more like Him. Amen. Nuestras relaciones familiares, los esposos o esposas y los hijos se convierten en uno de nuestros cursos avanzados más difíciles de la vida. ¿No les parece? Eso sí que es un gran ejemplo de caminar sobre las aguas. Our family relationships, husband or wives, and children become one of our most difficult advanced courses in life. Don't you think? That is great example of walking on water, by the way. A veces las situaciones en nuestros hogares se tornan difíciles. Todos queremos familias y relaciones perfectas, pero en la vida real no es así. Sometimes situations in our homes become difficult. We all want perfect families and relationships, but that's not real life. Hay muchas luchas y problemas entre hermanos, entre parejas y los hijos que nos mantienen hundiéndonos en el mar de la frustración y desesperación. There are many struggles and problems between siblings, couples, and children, which keep us sinking on the sea of frustration and despair. En ese caso, caminar sobre las aguas significa tener que luchar contra la apatía, la incomprensión, la deslealtad, la intolerancia, el desamor, y puedo seguir. Todo eso son olas que golpean y te hieren hasta el punto de hundirte. In such cases, walking on water means having to fight against apathy, misunderstanding, disloyalty, intolerance, and lack of love. And the list can be longer. All of these are waves that hit hard and can wound you to the point of sinking. Muchas acciones y decisiones te romperán el corazón e incluso te pueden llevar hasta el fondo de la desesperación. Pero recuerda lo que hizo Pedro. No te rindas. Pide ayuda. Encuentra a Jesús y enfócate en su gracia que te da el amor necesario para sobrellevar aquellas relaciones difíciles. Su manera es la manera. Many actions and decisions will break your heart and can even drive you to the bottom of despair. But remember what Peter did. Don't give up. Ask for help. Find Jesus and focus on His grace that gives you the love you need to cope with those difficult relationships. His way is the way. Amen. Cuando Jesús y Pedro llegaron al bote, la tormenta se detuvo. Todos los discípulos reconocieron lo que siempre habían sabido. Jesús era el Hijo de Dios. Amen. When Jesus and Peter reached the boat, the storm stopped. All the disciples recognized what they had always known. Jesus was the Son of God. Me pregunto si los discípulos que se quedaron a salvo en el bote se arrepintieron después de haberse quedado ahí. Probablemente. I wonder if the disciples were safely in the boat regretted staying there. Probably yes. Pedro creció de una forma
en que ellos solo podían mirar. Pedro caminó sobre las aguas con Jesús. Ellos solo fueron espectadores. Peter grew in a way that they could only watch. Peter walked on the water with Jesus. They were just spectators. Sí, fue aterrador. Sí, Pedro casi se hundió. Pero tuvo una experiencia íntima con Jesús y aprendió cosas sobre sí mismo y sobre Jesús que solo se obtienen en un encuentro y experiencia personal con Él. Yes, it was terrifying. Yes, Peter almost sank. But he had an intimate experience with Jesus and learned things about himself and about Jesus that can only be gained from a personal encounter and experience with him. Cuando sientas, hermano, hermana, amigo, que nos estás viendo, que te estás hundiendo, busca la mano poderosa de Jesús. Él siempre está allí. Él está a tu lado, ahora mismo, caminando a través de tu crisis de fe, de tus problemas, tus enfermedades, tus frustraciones, debilidades y relaciones personales o familiares. When you feel like you're sinking, reach out for the mighty hand of Jesus. He's always there. He's by your side at this moment. He's walking through your crisis with you. Your crisis of faith, your problems, your illness, your frustrations, weaknesses, and personal or family relationships. Incluso cuando estás cansado de las tormentas de la vida y pienses que no tendrás las fuerzas suficientes. Recuerda, hermano, hermana, amigo, ya has estado caminando sobre las aguas todos los días de muchas maneras. Even when you are tired of the storms of life and think that you will not have enough strength, remember that you have already been walking on the water every day in many ways. Even when you solo tienes que tomar la mano del Señor, levantarte y volverlo a intentar. You just have to take His hand, get up, and try again. Let us pray. Thank you, Lord, for your word this morning. Thank you for reminding us that you are with us no matter what. That you walk with us in our lives. We are not alone. Gracias por recordarnos, Señor, que no estamos solos. Que tú caminas con nosotros todos los días. Ayúdanos a tener el coraje de Pedro para poder saltar del bote y caminar contigo. Help us to have Peter's bravery and jump from the boat to walk with you. Gracias por todo, Señor. Que esta palabra se siembra en nuestros corazones y la pongamos en práctica. En el nombre de Jesús.